Bueno, pues como vemos el tiempo está ahora lloviendo en algunas zonas de Lanzarote, pero hasta hace escasamente 2 horas había un sol brillante y esto es una de las cosas que tenemos en estas islas, ¿no? Hay una borrasca, hay por lo tanto un frente frío que está abandonando Canarias, que ha chocado o ha tenido una incidencia importante sobre todo en las islas occidentales y en Tenerife, en la costa de Tenerife por el oleaje. De hecho se han visto imágenes realmente impactantes, pero que realmente en Lanzarote lo que ha venido es muy bien, no para el turismo, que bueno, no ha sido día de playa, pero sí para toda la isla y sobre todo para nuestra tierra, porque ha llovido de esa manera pausada, y esto no es que haya llovido en grandes cantidades, pero sigue mojando la tierra. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por lo tanto, buena expectativa para la agricultura este año. Sí, una lluvia que llegue en este tiempo nunca es mala, salvo que sea excesiva y provoque daños en la finca. Yo creo que sí que es positivo. Además está lloviendo bastante y además de forma espaciada, que es lo mejor que puede pasar para el cultivo, y la prueba la tiene usted, que ya está media isla verde, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, Usoa, buenas tardes. Hoy ha sido un lunes negro porque nos despertábamos todos con muy malas noticias, ¿no? El fin de semana, de la noche al sábado al domingo de madrugada, pues un accidente mortal en la carretera de San Bartolomé, pero es que hoy nos despertábamos que otro accidente, en este caso bajando la Tía hacia el aeropuerto, frente a lo que se conoce como Indelaza, chocaba un coche contra un muro y moría otro joven, en este caso un joven también conocido de la zona de Puerto del Carmen y de Tías. Sí, sabemos que es una persona además vinculada con una importante familia, ¿no?, en la isla de Lanzarote, con negocios además en distintos municipios, pero de cualquier forma, bueno, lo primero, por supuesto, lamentar la muerte de estas 2 personas, uno de 24 años, otro de 29, y después también la conmoción que se vive en el Ayuntamiento de Arrecife, que nos lo puede explicar mucho mejor Paqui, porque ella estuvo además trabajando allí y conocía personalmente a esta persona, Carlos Borges, un trabajador de este consistorio que desgraciadamente se marcha de vacaciones a Perú y le sobreviene ahí la muerte, ¿no? Así que también nuestro más sentido pésame a la familia de Carlos Borges. Efectivamente, esa muerte que ya habíamos nosotros anunciado, teníamos la esperanza, Paqui, de que hace 2 semanas fue cuando dábamos la noticia, sí, en Lancelot Digital, y efectivamente Paqui parece que finalmente no ha podido superar, y finalmente ayer se conocía moría ayer, fallecía ayer noche, en Lima precisamente. A mí me sorprendió mucho porque yo tenía muchas esperanzas. Ya sabes que al principio hubo mucho desconcierto acerca de confusión, pues para la localización de los familiares, para que dieran sus permisos reglamentarios para poder hacer pruebas a este chico, y pensaba, la verdad, sinceramente, que iba a salir de esta. Yo lo siento muchísimo, yo lo conocí personalmente, no era amigo de él, trabajé 1 año y medio en el Ayuntamiento de Arrecife y siempre se portaba, me imagino conmigo como con todo el mundo, súper solícito. Cada vez que teníamos algún problema, él iba con la sonrisa en la boca. Era un niño muy tímido, desde mi punto de vista era un poco tímido, pero muy buena gente, y la verdad que lo sentimos muchísimo. Yo lo siento muchísimo y lo siento mucho por toda la gente del Ayuntamiento, que me imagino que hoy será un día pues bastante malo para ellos y sobre todo para su familia, que lo estará pasando bastante mal. Y también, como no, lamentar la muerte de estos 2 chicos, 2 niños, casi 24 y 29 años, que bueno, perdieron la vida este fin de semana. Que tenemos hijos de esas edades, próximas a esas edades, por arriba, por debajo. Que es muy duro, porque no es normal que estos niños pues vean de cerca vean la muerte tan pronto, y la verdad que fue un fin de semana bastante trágico para la isla de Lanzarote. Sí, ha sido bastante trágico. En el caso, sentido de pésame, por supuesto, a la familia de ambos. Creo que uno de ellos, yo al otro no conocía, pero uno de ellos, el ecuatoriano, era una persona muy integrada en Lanzarote, llevaba 3 años aquí, y creo que ayer le hicieron un pequeño homenaje a los amigos, y estaba como muy vinculado, y decían que era, sobre todo sus amigos, su gente cercana, muy buena gente. En tema de música. Lo mismo del otro chico. Sí, de Alejandro. En este caso, por empezar con el tema de Carlos Borges, este lanzaroteño, funcionario del Ayuntamiento de Arrecife, que viajaba hace unos 20 o 30 días al Perú. Era una ilusión, por lo visto nos han contado algunos de sus amigos, que tenía siempre, precisamente de esta foto, de subir al Machu Picchu, que está en la zona de Cusco. Está a una altitud de 4.000, por ahí, de unos 4.000 metros, y precisamente la mala suerte, según parece, estamos hablando,
que estuvo relacionado con el tema de la altitud, de las altas presiones, que provocó algún tipo de complicación y que finalmente, pues de hecho no se sabía. Al principio, de hecho, fue un médico, Manolo, de allá, del Perú, cuando llegó al hospital, envió un Facebook para ver si alguien teníamos noticia, porque no tenían, digamos, ningún enlace con nadie, ¿no? Hasta que al final, pues gracias a ese Facebook de ese doctor, se pudo conectar con la familia, ¿no? Sí, efectivamente fue un mensaje que hizo a distintas personas que estaban vinculadas al Facebook, sobre todo medios de comunicación, para comunicar precisamente el estado en el que se encontraba esta persona, que estaba allí además sola. Yo creo que es dramática la resolución de este suceso, pero no deja de ser una muerte natural. Eso hay que decirlo, que no se debe a ninguna intoxicación ni a ningún problema. En un primer momento se creyó. De hecho, el propio médico hablaba de que podía estar relacionado con algún tipo de alimento que tomara tóxico, ¿no? Pues no. No, al final parece que se produce una muerte natural por las condiciones excepcionales que tiene la zona y encontrarse allí una persona que no estaba habituada a la presión que se ejerce, pues vivir en una altitud que, para que se hagan una idea los canarios, sobre todo los lanzaroteños que nos están viendo, es como vivir en lo alto del Teide permanentemente. Pues si usted pasa de estar al nivel del mar a estar en esta zona, pues su cuerpo puede reaccionar de distintas maneras. En este caso, desgraciadamente, parece que su cabeza no soportó la presión, que se agrava por el hecho de que estaba solo. Entonces se tarda en encontrarle, en que se ponga a disposición de los médicos. Además está en una zona muy poco dotada, en Cusco, que evidentemente pues, no podemos hacer... Claro, no es Lima, que Lima es la capital y efectivamente hay grandes hospitales, pero Cusco, para entenderlo, es como una provincia, en fin, que es importante porque es una ciudad histórica, es la ciudad histórica y turística del Perú, pero evidentemente yo, que tuve la suerte de estar ahí, en esa misma zona donde estaba Carlos, pues efectivamente usó lo que se llama el mal de altura, ¿no? El zorrocho, que es como se le conoce allí, que es que efectivamente pues la falta de oxígeno pues provoca incluso desfallecimiento, provoca dolores de cabeza. Yo recuerdo que al principio tuvimos que adaptarnos casi 2 días, tengo que decir, porque lo acabo de ver, que el Partido Popular ha trasladado también sus condolencias a la familia, y me consta que Borja Rubio, que también es concejal de Somos Arrecife, ha hecho lo mismo, y además en las redes sociales. Bueno, pues esta es, desde aquí, darle el sentido pésame a toda su familia. Sé que el gobierno de España, el consulado, tanto el consulado español como el gobierno de Canarias, han hecho lo imposible. De hecho, fue trasladado desde el hospital de Cusco hasta donde estaba en la UCI, fue trasladado a un hospital mejor, con mayor dotación, en Lima, que sufrió varias operaciones quirúrgicas y finalmente no sobrevivió. Pues de aquí, lo insisto, como todos mis compañeros, el más sentido pésame a toda la familia de Carlos Borges, que fallecía en la noche de ayer, precisamente en un hospital de Lima. Y también, como bien decía antes Paqui, también destacar y dar el fallecimiento, en este caso a dos jóvenes, en este caso residentes de Lanzarote, uno ecuatoriano y el otro pues muy conocido en la isla porque era en fin, sus padres tenían negocios relacionados con la moda, tanto en el municipio de Tías, que creo que también en Arrecife también creo que tenía, y bueno, pues de aquí darle nuestro sentido pésame a toda la familia de estos 2 jóvenes. Y de verdad se lo digo, que es de una dureza terrible para todo el mundo, para ellos sin duda los más, pero también para todas aquellas personas que más o menos conocíamos, cercanos a esta gente, sobre todo yo en el caso del accidentado en el municipio de Tía, bajando lo que es la carretera de Tía hacia en este caso, hacia el aeropuerto. Y cambiamos radicalmente de rumbo. Ulloa, hoy creo que estuviste en la rueda de prensa de Ramón Bermúdez,
un Ramón Bermúdez que ha estado en silencio, pues creo que un año por lo menos, entre otras cosas porque... 10 meses. 10 meses, porque entre otras cosas tenía un grave problema de salud, un familiar suyo, ¿no? Bueno, hasta el punto que hoy ha traído, digamos, el historial médico. Por si acaso alguien lo ponía en duda. Eso a mí me ha dolido mucho que tenga que, en fin, porque se ha puesto en duda por alguno el asunto, ¿no? Sí, notable y visiblemente emocionado. Ha comenzado la rueda de prensa Ramón Bermúdez. Ha dicho, si no se produce un respeto a los compañeros de partido, ¿cómo se va a respetar a los ciudadanos? Es un poco, digamos, la frase que ha quedado después de poner a cada uno en su sitio, porque ha ido uno a uno y además, bueno, pues leyendo los artículos de los estatutos, que son bastante claros con respecto al papel que debían haber desempeñado los cargos públicos ahora mismo considerados tránsfugas y que no lo hicieron. Además, la mayoría de ellos, bueno, la mayoría, todos, por unanimidad, precisamente, incluso los que ahora dicen que se desligan del PIL por distintos motivos, aprobaron en el Congreso del 2016 esos estatutos, le dieron el visto bueno y dejaron, digamos, de actuar convenientemente siguiendo esos estatutos mucho antes de ser expedientados. Así que había otras personas que tenían otro interés en cuanto asumieron el cargo. Y se le preguntó algo sobre si ellos creen que había una estrategia, no solo para cargarse a Ramón Bermúdez, sino para dar un golpe de Estado dentro del partido y del Cabildo. Él habla de una mano negra, de alguien que escribe esas cartas que luego firman, y además han sido reiteradas misivas, no ha sido una cosa puntual. Y dice que hay una mano negra, que se ha querido volver al pasado, que ha llegado un mensajero incluso a decirle, Ramón, ¿por qué no te vas? Y termina con esto, Congreso Extraordinario y disolución de las siglas del partido. Pero él hoy ha dejado claro que continuará y dice que hay que ser sobre todo coherente con lo que se firmó en su momento, un pacto que la avala con el partido Coalición Canaria y ahora mismo, bueno, por los que queden apoyando el mismo después de la marcha del Partido Socialista, pero dice que el objetivo del partido siempre fue mantener la estabilidad de las instituciones y que hubo muchos que han querido boicotear, incluso se ha referido a Manuel Cabrera, intentando firmar una moción de censura a espaldas del PIL, pidiendo la presidencia del Cabildo. Ha dado datos interesantes hoy Ramón Bermúdez, entre ellos que Eli Mesa ha presentado su renuncia. Ella misma es más tránsfuga que nadie, porque se ha ido, digamos, del partido, pero no ha dejado ni el acta ni el sueldo. Bueno, el sueldo, si no ¿Eli Mesa es la de San Bartolomé? No, Eli no, Mesa es perdón. de Arrecife. Arrecife. Bueno, no sé, ahora vamos a tener oportunidad de hablar con Ramón Bermúdez en escasamente 15, 20 minutos, pero sin profundizar mucho, pero bueno, una primera valoración. Yo creo que... De la aparición de Ramón y, en fin, un poco aclarando y poniendo las cosas también en su sitio, ¿no? Yo creo que era necesaria la aparición de Ramón porque la sensación que tenemos es que el PIL ya no existe. El hecho de que salga, pues por lo menos dice que sí existe, no sabemos hasta cuándo. Y yo creo que han sido tan irresponsables como vendernos la moto hace unos meses de que iban a resucitar el partido, de que el partido era más que Dimas, para demostrarnos en muy poco tiempo que el partido sin Dimas era pues todavía más una organización sin sentido, porque cada uno ha ido por su lado. Y que hay una parte que se ha organizado para ir en contra de la propia organización. Y eso creo que es perfectamente claro cuando vemos que no se ha actuado de forma individual, sino que ha habido una organización de las salidas del partido, que ha habido alguien que ha intentado aglutinar a los cargos públicos contra los cargos orgánicos y las bases del partido. ¿Crees que, un poco por lo que ha dicho él, que, en fin, ha dado insinuado que ha habido como una especie de operación de derribo contra su figura y contra el propio PIL, pero también como destino final era cargarse a Pedro Sanginés y todo lo que... Sí, no, claro, además lo vimos bueno, hace unos meses cuando se planteó la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pedro Sanginés, en la que también estaba incluido Manolo Cabrera. Lo que me llama la atención es la posición de Manolo Cabrera, porque yo recuerdo que cuando volvió otra vez a la política, él estuvo un año separado de la política, decía precisamente lo hacía en el PIL y lo hacía porque Dimas no estaba, y ellos querían, pues de alguna manera, aires nuevos que traía en ese momento Ramón Bermúdez. Ahora resulta que se vuelve otra vez al pasado, por lo que estamos viendo y por lo que deducimos. La verdad que yo creo que era importante la presencia de Ramón Bermúdez. Yo creo que se ha hecho muchísimo daño al partido, que es difícil que levante cabeza,
pero que bueno, que también tendrán que dar las explicaciones y explicaciones claras los miembros de los cargos públicos del Partido Independiente de Lanzarote, que de alguna manera pues se han transfugado del propio partido y no se sabe exactamente el objetivo de los mismos. Se vislumbra, vaya. Hoy han presentado el nuevo logo, ¿no?, también de la formación política, donde entender que su objetivo es de futuro y seguir caminando en la senda de las próximas elecciones con el mensaje de que no es por nada, lo estoy viendo, no me había dado cuenta antes, Usoa, lo que acabas de comentar, y ya era hora, porque es que bueno, el logo que tenía era la época de las tuneras. Es que ya, oye, ahora por lo menos parece un logo moderno, ¿no? Bueno, es una huella dactilar, ¿no?, que viene a identificar pues la isla de Lanzarote con la idiosincrasia también. Sí, con la huella propia del PIL. Vinculada con el PIL, exactamente. Y bueno, ahí vemos además dos cargos públicos arropando a Ramón Bermúdez, el concejal de Yaiza, que ha vuelto a respaldar hasta el final la alianza que tiene con UPI, y lo mismo en el norte de la isla, con el concejal del PIL en Aría, que es el único, por cierto, que se mantiene en la oposición junto con el Partido Socialista. No ha aceptado introducirse en el grupo de gobierno de Marcia Acuña. Hombre, estaba Pedrito también. Digo que estaba Pedrito, estaba don Pedro cubriendo la información y además muy atentamente. Sí. Que insisto que en este caso lo que quiero decir es que más allá, en la política puede caber todo, y cabe, por desgracia, todo, pero en estas cosas, cuando yo se lo advertí a algunos de los críticos a Ramón Bermúdez, que se puede estar en contra de Ramón Bermúdez, se puede estar en contra de la política de Ramón Bermúdez, de lo que estaba haciendo o no haciendo, pero hay que tener un poco de sentido común cuando él, pues decíamos de aquella manera que tenía un problema familiar bastante grave, y él personalmente a mí me dijo que ahora lo primero era lo primero, y que mientras estuviera esta situación él iba a apartarse del partido. Se nombró a 2 vicepresidentes que eran los que tenían que actuar. Es verdad que la situación se prolongó mucho, pero también es verdad, un poco lo que tú decías, Manolo, que se intentó agravar esta situación en lugar de disminuirse. Es decir, los problemas que pudiera haber internos entre los concejales de Arrecife y el consejero, sobre todo del Cabildo, con el partido, se quisieron acentuar esa situación de entre comillas, abandono de la presidencia, ¿no? Sí, efectivamente, y además ellos lo que hicieron fue exacerbar ese abandono cuando sabían perfectamente a qué se debía. No es un familiar, además, lejano, es su propia esposa, hay que decirlo, que estaba enferma y además con una enfermedad grave en ese momento, y era conocido. Y sobre todo el hecho de, por ejemplo, Tomás Fajardo se refería a ese hecho como si fuera mentira, lo que era todavía mucho más grave, porque sí es verdad que nosotros sabíamos cuál era la situación y la gente más cercana, la masa de Lanzarote, de la población lanzaroteña, no tiene por qué saberlo, y se abusaba de esa ignorancia con mucha mala intención. Yo creo que lo que ha pasado es que ha habido un intento, y lo voy a decir claramente, por parte de Manuel Cabrera, de liderar algo distinto a lo que se cosía internamente, cuando él a su vez decía que no era ni siquiera miembro de la organización política. O sea, el mismo que dice, yo soy un independiente dentro de los independientes, quiere marcar la línea de la organización, lo que no tiene sentido. ¿Se lo pueden preguntar, Manolo, perdona, a Ramón Bermúdez esta cuestión? Porque hoy ha dado cuenta incluso de la plancha electoral en la que se incluyó a Manuel Cabrera, y en ningún momento aparece entre paréntesis la palabra independiente. Pero es que en ninguna documentación oficial del partido aparece Manuel Cabrera como independiente. Y de cualquier manera, sí, hablando un poco de la ruindad y del cinismo y de las mentiras, ha puesto el ejemplo de Jessica Pérez con respecto a un mensaje personal que recibió el propio Ramón Bermúdez cuando notificó a todos sus compañeros la situación personal a la que se tenía que enfrentar y, por ende, el tiempo que se iba a tomar pues, para priorizar sus preocupaciones. Y Jessica Pérez le dijo algo así como: todo se arreglará, tómate el tiempo que necesites, y a los 4 meses estaba firmando la carta que le pedía que se marchara. Bueno, pues también son decepciones personales. Claro, ¿no? Y además que es un poco de educación y respeto, que cualquier persona en la situación de él o de tal haría lo mismo. O sea, él no dejó el partido abandonado, el partido no estaba en un limbo, el partido tenía sus representantes y tenía 2 vicepresidentes. Dirigían, y yo, en el caso de Ramón Bermúdez, hubiera hecho lo mismo. Yo creo que lo mínimo en esta sociedad y con un poco de educación es respetar ese tipo de situaciones. Mi teoría, de todas maneras, sí es verdad lo de Manuel Cabrera, que yo me enteré que estaba dentro del partido
sido por el expediente de suspensión, porque no tenía ni idea. Y sí es verdad que yo escuché unas declaraciones de él que parece que al final, en las últimas elecciones, parece que lo convencieron y creo que sí firmó. que firmó. Pero pasa que a veces uno no sabe ni lo que firma, pero hay que tener cuidado, porque a mí me ha pasado de firmar cosas, pero esto lo firmé yo. Pero no, pero sí es cierto que mi teoría, y lo he dicho otras veces, y ya cerramos este capítulo para entrar en otro, es que todo esto se complica, no solo porque Ramón Bermúdez tuvo ese problema familiar, porque ya yo recuerdo que a los escasamente 3 o 4 meses ya estaban tratando de afearle la actitud del propio Bermúdez, ¿no? De Ramón. Pero mi teoría es que todo esto se incrementa y realmente se llega a una situación de enfrentamiento total porque no sale adelante la operación derribo de Pedro Sanginés, donde Manuel Cabrera participó de lleno y estaba todo previsto para firmar una moción de censura que el partido, el PIL, prohibió. Sí, efectivamente. Y que Podemos evitó, porque Manuel Cabrera quería ser presidente del Cabildo y Carlos Mercado desde antes de esa situación, o sea, previa a esa situación, o sea, en el momento de poner los calderos al fuego para llegar a esa situación es cuando se empiezan a ver las diferencias y donde, sobre todo, Manuel Cabrera empieza a manifestar sus diferencias con la organización, diciendo a su vez que representaba a la organización, porque esa es sobre todo el mayor cinismo que hace Manuel Cabrera, que él dice que él siempre va a estar a favor de los intereses del partido y que él entiende que la organización necesita fortalecerse frente a Coalición Canaria para tener personalidad propia y después cuando ya el propio PIL le dice lo que quiere, pues él quien quiere mantener su propia personalidad propia. Yo creo que de la escenografía... Y ahí se desdobló un poco, ¿no? Sí, pero yo creo que de la escenografía de esta mañana hay una cosa importante, que es la presencia en ese acto del concejal de Yaiza, que es el único que tiene un vínculo con otra organización a la que parece que estaba predestinado el PIL a unirse, que era con UPI y con esos restos de partidos para hacer una formación o hacer listas que pudieran tener presencia. Y parece que por ahí no van los tiros ahora. Sí, parece que ya no van los tiros por ahí. Ha dicho hoy, por cierto, Ramón Bermúdez, me parece interesante, sobre todo para los votantes que confiaron en el PIL, ¿no? Ha pedido perdón por el espectáculo de otros. Luego ha dicho que no se van a disolver en Coalición Canaria. Y luego también ha dicho que desde hoy, oficialmente, rompen con el PIL que han querido representar los cargos públicos en el Ayuntamiento de Arrecife, en San Bartolomé, y se entiende que en el Cabildo. No ha hablado mucho de Manuel Cabrera porque todavía ese expediente disciplinario no se ha resuelto. Entonces todavía no está expulsado, pero parece que todo va encaminado. Termina, aparte, Manolo Cabrera ya se siente expulsado de alguna manera. Yo incluso creo que ya no se siente ni del grupo de gobierno porque él ha sido como un alma que va, un alma libre que va... Aunque el otro día escuchaba que no, que iba a permanecer en el pacto hasta el final del mandato, pero no lo sé. Está reflexionando. Bueno, antes de nada decir que efectivamente hoy ha estado por aquí el presidente del gobierno de Canarias, en este caso ha estado Ulloa en La Santa, ¿no? Pues sí, creo que sí, que ha estado visitando el albergue de La Santa. No tenemos mucha información, o al menos yo particularmente, porque todavía no ha llegado nuestro compañero, el cámara, ¿no? Juan Cruces, pero de cualquier manera... No, es que me están diciendo, estoy riendo, perdón, porque me están diciendo que hoy tenemos 2 invitados en vez de 1, ¿no? Y es que cada año me sucede una vez, y es que sin darme cuenta invito a uno, a lo mejor hace un mes, y después no me acuerdo y no lo he apuntado en la agenda, lo he apuntado en mi casa, pero no en la agenda de aquí, y ahora hay 2 invitados, pero bueno, ya veremos cómo lo arreglamos en el descanso. Pues yo me voy, así te dejo más tiempo para hablar con ellos. Bueno, yo le tengo que pedir a Ángel, que ha tomado la decisión, Ángel Vázquez, que era el que estaba invitado también, y por la actualidad invitamos hace poco a Ramón Bermúdez, y no nos acordábamos que estaba Ángel Vázquez. De aquí le tengo que pedir nuestra más sincera disculpa a Ángel, que además es un hombre muy comprensivo y un hombre que sabe que somos humanos y algunos nos equivocamos, incluso hasta yo. Paqui.
No, del tema de la visita. No sé, lo que iban a un poco a ver cómo la situación en la que se encontraban los menores. Todavía estamos en la situación de impasse. Hay como unos 80, 90 menores, según escuchaba el otro día a la consejera de Bienestar Social, todavía pendientes en algunos casos de las pruebas estas de óseas, que se siguen manteniendo en retraso. Hoy precisamente Pedro Sánchez iba a Marruecos, vamos a ver si de alguna manera da alguna solución, y me llamó mucho la atención las palabras el otro día de Sierra Antona, presidente del Partido Popular, un poco diciendo que hay que levantar y alzar la voz. Yo creo que bueno, que ellos también han tenido tiempo de trabajar en este sentido y no se trabajó, se dejó abandonado pensando en que esto era un tema resuelto y que ha vuelto a Pero surgir. era importante, esta reunión que ha mantenido Manolo, creo que es importante el que Sánchez creo que es el primer ministro marroquí, porque el rey de momento todavía no se Está en entrevistado. París, lo he visto, pero claro, no sé. Está en París. Pues estuvo hasta... Estaba enfermo. No, yo también creo. estuve en París hace muchos años. O sea, si no No, concreta... aparte De que todas dicen, maneras, dicen que su residencia casi está trasladada a la capital ¿Ah, sí? francesa. Sí, pero Es bueno, muy afrancesado. le gusta el cancaneo. No, de todas maneras... Hombre, no creo que sea por eso, creo que la influencia de Francia efectivamente, fue un protectorado y además... No, y tiene una influencia total y absoluta, y Francia. hablan francés, por algo será parte de árabe, ¿no? Yo creo que la visita era necesaria, entre otras cosas, porque veníamos pidiéndola casi todo. Y hace tiempo. Y no hay que olvidar que precisamente, aunque es verdad que dice Paqui, que el Partido Popular tuvo posibilidades de resolver y de mejorar esta situación también, como lo puede tener ahora el Partido Socialista, porque al final están cubriendo el mismo gobierno, sí es verdad que precisamente se producen estos acontecimientos, o se refuerzan desde que toma posesión en el gobierno Pedro Sánchez, con lo que se entendía que precisamente con esa forma de ver este tipo de fenómenos por parte de la izquierda, pues parece que funcionaba también con un efecto de llamada, o que también sabiendo las situaciones o las relaciones que mantiene Marruecos con España, era el momento de renegociar esa situación por parte del gobierno, y por eso es importante la visita de Pedro Sánchez. Vamos a ver si es decisiva o no, vamos a ver si cambia algo, eso se tendrá que ver si evidentemente cumple sus expectativas ambos gobiernos, ¿no? Bueno, y sí es importante y hay que destacarlo que Fernando Clavijo se ha tomado en serio el tema de la inmigración con Lanzarote, no solo con esas cumbres que han habido de reuniones para tratar de resolver el problema, ha venido ahora a visitar el albergue de la Santa, de la Secretaría de Estado, porque es que hay que darle nivel de Estado a esta situación, y a veces cuando yo no entendía por qué el PSOE, oye, el PSOE no es el culpable, porque esto es un tema mundial, este PSOE no es el culpable, pero sí puede intentar dar una imagen de que está preocupado por el asunto, o que un poco ese carácter buenista que muchas veces se le quiere imprimir, que a veces son más papistas que el Papa, los propios agentes de Lanzarote, que el propio gobierno de Pedro Sánchez, que sabe que es un problema, que hay que resolver, que se toman medidas, y oiga, y hay que tomarla porque esto está repercutiendo a la Policía Nacional, a las ONG, al gasto económico del Cabildo, y en definitiva porque hay un problema de fronteras que hay que intentar que sean los menos permeables posibles. Pero yo creo que, Jorge, además que lo hacen de forma errónea. Yo creo que precisamente esa mayor sensibilidad que se atribuye la propia izquierda con este tipo de fenómenos tiene que venir acompañada con medidas que introduzcan en la normalidad este tipo de acontecimientos, y para eso es necesario que haya una serie de medios que no creen una presión innecesaria allí donde se produce, porque el Estado es mucho mayor, ¿no? Efectivamente, bueno, pues vamos, perdón. Que también el Estado se preocupe en lo que tiene que hacer, por ejemplo, el CIBE, solucionar el tema del CIBE, solucionar el tema de las patrulleras y demás, que también es importante dentro de todo ese fenómeno de la inmigración, para poder salvarle la vida, si podemos hacerlo. Ya vimos que ahora en Andalucía la tragedia de estos inmigrantes cubrieron un montón, o sea que no es así. Pero está claro que ahora mismo hay un problema, y cuando hay un problema hay que afrontarlo. Hace 8 meses no lo había, en Canarias no lo había. Ahora prácticamente no llegaba ninguna patera. Oye, y si vienen 1 o 2 al mes, pues eso se resuelve sin problema. El problema es cuando te vienen 1 o 2 cada 2 días, ¿no? Entonces ya empieza a haber un problema y hay que buscarle soluciones. Y aquí lo que se trata es que precisamente de evitar que muchas veces se confunden, y este tipo de situaciones también es caldo de cultivo para aquellos que de alguna manera pretenden relacionar el tema de la xenofobia con el tema, en fin, de que la inmigración es también un proceso natural que existe desde los países menos pudientes a los más pudientes. Vamos con Ramón Bermúdez, el presidente del PIL.
Bueno, pues después de 8 meses, Ramón Bermúdez, presidente del PIL, que por problemas personales tuvo que abandonar la presidencia y dejar en manos de 2 vicepresidentes el partido, pues ha regresado a la vida activa, a la vida política y en este caso a presidir el Partido Independiente de Lanzarote. Don Ramón, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, bien, bien. Bueno, Ramón, la verdad es que hay muchas cosas y no sé por dónde empezar, pero bueno, para que la gente un poco se aclare, porque ha habido muchas acusaciones contra usted, pero desde su propio partido, de los cargos públicos. De mi propio partido, de los 4 cargos públicos, de los 3 concejales y don Manuel Cabrera. Efectivamente, bueno, pero acusaciones muy duras, porque un poco le han venido a decir como que usted había abandonado el partido a su suerte, que le había dejado de tiro a la bocaina. No, y más grave, llegaron a decir incluso que lo vendía a Coalición Canaria. También. Como si eso fuera un delito, cuando yo no me reuní con Coalición Canaria. Yo con Coalición Canaria firmé un pacto en su momento, que hoy lo decía en la rueda de prensa, y lo firmábamos, pensé, en el 2015, en julio de 2015, pensando en la estabilidad. Y hemos aprendido desde el PIL, y se lo decía a los compañeros, hemos aprendido del pasado, porque mira que si el PIL en el pasado estaban los fregados, que cada 2 años una moción de censura. Pero bueno, el Partido Socialista parece que no ha aprendido y nosotros nos hemos mantenido. Ya lo dije hoy, por mucho que han vendido, que no iba a haber censura, porque además lo dije el 26 de junio cuando firmé aquel pacto, ni en el Cabildo ni en los ayuntamientos, y en los ayuntamientos voy en el Partido Socialista. Y el Partido Socialista sabe en su momento que no iba a haber moción de censura ni en Arrecife ni en San Bartolomé. Han aprovechado esto y bueno, don Manuel prendió la llama y carta va, carta viene, el escribiente siempre ha sido el mismo, y diciendo disparates y mentiras que yo no iba a perder un minuto en contestar, porque tontería, mira. Pero sí es verdad, y antes lo comentamos aquí en la mesa de café de periodista Ramón, que de alguna manera todo se desata cuando se pretende presentar una moción de censura en el Cabildo de Lanzarote y donde participa el consejero Manolo Cabrera. Además es una cosa conocida y la firma, nosotros pudimos demostrar el papel y lo hemos hecho público en Lancelot Digital y en Lancelot Televisión, donde estaba Manolo Cabrera también en ese reparto de consejerías, ¿no? Y él tampoco lo ha negado, él dice que fue el PIL el que decidió no secundar esa moción de censura y que él pues lo ha respetado. Y en eso es verdad que Ramón que Manolo ha sido serio, que él respetó la decisión que se tomó en el partido. Respetó al partido, respetó el sueldo, porque eso es lo que hay que ver, ¿no? Yo creo que cuando uno quiere ser coherente, don Manuel cometió un fallo garrafal, aprovechándose de la gente joven, de aquella imagen que queríamos dar y que queremos seguir dando, del nuevo PIL, pues aprovechó mi ausencia para que, primero, que el propio partido, sin reunirse, y tenemos los documentos, porque lo mejor que tiene Internet y los WhatsApp que dejan rastro, le mandó una carta de madrugada al vicepresidente para que sacara una carta alabándolo y poco menos que el partido estaba con él, que todo estaba detrás de él y que era muy bueno no solo ahora, sino incluso en el pasado cuando era consejero de deporte. Y vamos, ni de coña, primero, porque el partido no se había reunido, y segundo, que los políticos no estamos para alabarnos nosotros mismos, los políticos están para ganarse el sueldo, para currar, ¿no? Porque hoy lo decía en el partido, eso es igual que si vamos al cajero y por apretar la tecla y que nos dé el dinero nuestro, nos ponemos a aplaudir delante del cajero. Yo creo que ahí empezaron los males, ahí enfiló al vicepresidente, porque mira que ha dicho, mira, a mí me ha dicho de todo, pero que al vicepresidente, un chico joven, preparado, que fuimos nosotros a buscarle para que estuviera echándole una mano al Ayuntamiento de Arrecife, no es que él vino. Y cuando le he oído en algunas entrevistas después grabadas que me las pasa, es que estaba pidiendo, llorando que lo admitían a él o se rompía el pacto. En absoluto, nada tiene que ver con eso. Y se ha dicho muchas mentiras. Nosotros sabemos que quien ha escrito las cartas, porque además, si coge 2 o 3 de ellas, porque a veces salían 2 concejales, después salían los 3, después salía de uno en uno, pues esto ha sido la misma máquina, ¿no? Y el mismo escribiente. ¿Y quién ha sido el escribiente? ¿Usted lo sabe o lo conoce? Don Manuel Cabrera, sin ninguna duda. Siempre ha sido sin don ninguna Manuel duda. Cabrera. Sin ninguna duda. Que está detrás de todas las Sin cartas. ninguna duda. Sin ninguna duda, porque además los mismos párrafos los cambia de un lado a otro, cuando lo que tiene que hacer, porque ya en el Congreso, ya ahí se mosqueó uno porque no fue ni al Congreso. Y cuando yo mismo le invité, hombre, hágase usted cargo del PIL, que tiene un cargo importante, el más importante, los compañeros cargo público, y tiren de la máquina, del partido, de los cargos orgánicos, de la organización deben tirar los cargos públicos, independientemente que somos pocos, pero desde luego los pocos que éramos o que estábamos, estaban todos colocados. Y en vez de ayudar, en vez de tirar, en vez de cumplir, y sobre todo lo que ha fallado aquí, que es lo que él no ha respetado, ya digo, está la documentación, hoy incluso la rueda de prensa la llevé y se la puedo facilitar cuando quiera, es que las decisiones no son como el pasado, que la tomaba una persona en un despacho, a la trastienda y nos enteramos a veces al día siguiente por los medios. Las decisiones se toman en la asamblea del Consejo Político, no detrás de un ordenador, no a las 2 de la mañana haciendo una carta para mandársela a este, para que le llame el otro, y allí se va, se expone, se vota y democráticamente es lo que hay.
Pero de luego cuando nos enteramos que ya estaba negociada la moción de censura a espaldas del partido, cuando le mandan una carta pidiendo que hay que alabarle, que decir que es muy bueno, cuando no le había informado al partido, primero, mira, cogió la vicepresidencia, aprovechando la crisis y la salida del PSOE, cogió la vicepresidencia y contar con el partido. No hubo En absoluto. Después pretendía que el partido avalara esa decisión. Pero después que se va y tampoco contaba con el partido. Bueno, el partido en aquel momento sí es verdad que un poco por calmar las aguas, bueno, apoyamos al consejero, pero es que pretendía un escrito que no solo dijéramos que era muy bueno ahora, sino en el pasado. Y después ya lo último, bueno, yo le vi en una de las entrevistas en Redifusión esta casa, cuando incluso decía, no, es que ahora hay un ronron, que no sé qué, que si yo soy enchufado, un vendido. Pero si el ronron el único que lo ha metido en la calle ha sido él. Yo tengo sí, es lo que viene diciendo que él cada vez que iba por cualquier sitio siempre le estaban diciendo... Pues se ponga de acuerdo porque había... Diciendo que usted de alguna manera estaba a favor de Coalición Canaria porque le habían enchufado en el CEP, ¿no? Del Centro de Al Profesores. compañero le decía que el puesto que yo tengo se lo debo a él. A otros decía que Coalición Canaria me compró y entregué al partido a sus espaldas. Y de hecho, si usted analiza las cartas, muchos de los concejales pues van en esa línea. Véndase, renuncie. Mire, yo soy un funcionario docente, 28 años de servicio, hay unas comisiones de servicio como lo hay en todos los centros de profesores de Canarias. Yo tengo una misión concreta que me han encargado para Lanzarote y Fuerteventura, que es bueno después de tantos años que son los servicios de innovación, los servicios centrales estén en Tenerife y en Gran Canaria, y reúno los requisitos y la pido si quiero o no la pido. Pero una comisión de servicio no es ni un enchufado, ni vivir de la política. Además, tengo un horario y tengo una función y además un horario especial que tengo que ir algunas tardes. Pero cuando no se conoce y no se quiere conocer, sino tergiversar, y ya te digo, aprovechando, y es una pena por los mismos concejales. Porque si yo fuera a reproducir lo que don Tomás me decía de don Manuel, y don Manuel me decía de los concejales que ninguno valía, sino solo él, pero bueno, yo soy un poco más educado y me enseñaron a respetar, no voy a entrar en eso. De don Manuel no quiero hablar mucho porque hay un expediente todavía en marcha. Cuando se termine de instruir también le aclararemos las cosas, y desde luego a don Tomás, a doña Eli y en este caso a doña Jessica, pues se ha tramitado un expediente con todas las garantías y no han alegado. Yo incluso la última vez que Tomás, es que no me han comunicado nada, la vía medular. Mira, usted tuvo el... Porque Tomás, por cierto, dice que tampoco es afiliado del PIL, porque ese es un partido curioso. No, hoy enseñé, no, Tomás dice, enseñé los medios donde en uno decía que era el afiliado número 1 y fundador. En el otro, al poco tiempo, que no era afiliado, sino fundador. Pero hoy le enseñé allí a los medios de comunicación, si quiere yo se la afilio también, la ficha del PIL. O sea, se coge más rápido. Pero bueno, los estatutos están ahí, los estatutos los aprobaron ellos en el Congreso. A mí me pasa también, don Ramón, que a veces firmo cosas y no sé lo que firmo. Don Manuel. No, tranquilo. Estamos hablando precisamente de gente que se ha aprovechado de la situación del PIL, y lo que sorprende es que precisamente aquellos que sin tener unas oposiciones o sin tener una formación específica, porque en realidad no lo siguen, ni ser consejero ni ser concejal, han quedado con sueldo y cargo a partir de las negociaciones de esos pactos, quienes le están diciendo a usted que el verdadero beneficiado de este PIL es usted cuando está ocupando un puesto que le corresponde por ser profesor, que le corresponde o que puede ser elegido usted o cualquier otro profesor. Pero que son puestos, son comisiones de servicios, son anuales. Lo que pasa es que cuando no se conoce como el funcionamiento, pero son comisiones de servicios anuales que se renuevan o no se renuevan y que tiene derecho uno funcionario u otro. Pero esos que me critican y que dice, y sobre todo don Manuel, que le escribe a doña Eli, que le escribe a don Tomás, que le escribe a doña Jessica. O sea, yo tengo la carta de Jessica, hoy se lo enseñaba porque ya digo, hoy fui con la documentación allí. Cuando me manda un WhatsApp la misma noche, el 25 de Navidad, que fue la noche que yo anuncié, que ya lo había tratado en el partido, que me iba a retirar un tiempo por lo que pasaba, Ramón, ánimo para adelante y tómate el tiempo que necesitas. Pues el 4 de abril me está mandando una carta que le redactaron, que vaya un cara dura, que nos vendió a espaldas, que no sé cuánto, que los pobrecitos apoyándose entre ellos, y mándese usted a mudar. Oiga, si me eligió en el Congreso no hace un año, si me mandó el WhatsApp diciendo que ánimo y que me tomara el tiempo, ¿en qué quedamos? No, lo que estaban diciendo que usted se quedara dormido, que ya vería la que se iba a llevar, porque lo que sí está claro aquí es que esta actuación ha dañado seriamente al partido, porque han creado un partido. Venían con la idea de que lo que estaba aquí era lo puro, que ya se habían quitado de encima pues lo que significaba la familia Martín y toda aquella forma de funcionar. Y acto seguido, lo que creen algunos es que están en un páramo, que a partir de ahora se puede, como no está Dima, ya podemos hacer nosotros lo que nos da la gana. Esa es la impresión que yo tengo. Claro, y encuentro un maestro de ceremonia que aprovecha mi ausencia. Bueno, a los vicepresidentes le sacó hasta una carta también, una de estas, que había dejado el partido en manos de novatos y gente sin experiencia. Hoy estaban conmigo allí en la mesa don Juan Guillén, que es el vicepresidente primero, que me sustituye, porque así lo recogen los estatutos, si no es nada nuevo. Hay unos estatutos, se aprobaron por unanimidad y dice claramente, además la ley está el artículo,
al presidente le sustituyen los vicepresidentes por el orden de nombramiento, por ausencia o por enfermedad. Yo lo comuniqué, pero ¿qué problema hay? Vayan allí y debate. Don Juan Guillén, que es un hombre leal e íntegro donde lo haya, hoy está presente allí también, que es un hombre que tiene su empresa privada y que trabaja en la empresa privada. Ese señor viene al Partido Independiente de Lanzarote desde Independiente de Teguise. Nunca ha querido cargo, es verdad que en su momento estuvo en responsabilidad pública en el Ayuntamiento de San Bartolomé, pero siempre ha estado ahí al pie del cañón. Y viene don Manuel, y vienen los concejales también, doña Jessica, que acababa de llegar el otro día, que los concejales jóvenes e inexpertos, y si lo dice por José Marcial también, porque criticaba a los dos vicepresidentes, don José Marcial es verdad que es más joven desde la legislatura pasada, pero es un señor que pongo la mano en el fuego por él, que fuimos a buscarle nosotros para que le echara una mano en el Ayuntamiento de San Bartolomé, de Arrecife, los dos concejales, porque estamos viendo que aquello no arrancaba. Nosotros hacíamos reunión tras reunión, y doña Isabel Mesa todos los días, que si el técnico de comercio, que esto no funciona, con el PSOE que no se puede. Bueno, nos llevaba hasta las copias, que las tenemos en el partido, de los escritos que entregaba por registro de entrada para quejarse del mal funcionamiento de la alcaldesa. Chico, de la noche a la mañana, desde que se apaña y le ponen la primera tenencia de alcaldía y unos eurillos más, como decía el otro, de vicepresidente primero, se acabaron los problemas. Y luego el engaño que le hace a los ciudadanos. O sea, don Tomás, primero soy afiliado, después no soy, hoy le enseñé la documentación allí y con la ficha. Y don Manuel es igual, yo soy independiente, yo acato lo que diga él. No, vamos a ver, usted fue en las listas no como independiente, usted fue como miembro del PIL. Y además en los estatutos aprobados por unanimidad, que es verdad que él no estuvo en el Congreso, pero después hubo un consejo político donde sí estuvo y se ratificaron. Independientemente de la afiliación formal o no, usted tiene todos los derechos y los deberes que cualquier afiliado. Y eso lo sabe. Si se presenta, lo que no te va a acotar por la noche de independiente, al día siguiente soy dependiente. Ahora que sí está esperando que dice el PIL a ver qué hace con Pedro. Mira, Pedro tiene su problema y lo resolverá él. Desde luego el partido ha perdido allí una responsabilidad. Y ya el colmo fue cuando el otro día se descuelga, incluso genera hasta otra media crisis, con el segundo aeropuerto de la isla. ¿Pero dónde se saca las paridas esas? Si nosotros llevamos en el programa mejorar el actual, en el programa electoral, donde él puso la cara, mejorar las infraestructuras de puerto y aeropuerto, el actual. Y de buena primera dice que es leal al PIL, pero se saca propuestas para llamar la atención, un titular bonito, y yo creo que es una pena. Y lo que es más lamentable, los concejales de Arrecife, usted sabe, y hoy lo di a conocer, que doña Isabel Mesa, además del expediente, correcto, porque dice que falta de garantía, pues si tiene falta de garantía, que vaya donde tenga que ir, que bastante han amenazado, pero además del expediente que se le ha expulsado, ella presentó por Burofax la baja a la militancia del partido desde el 19 de octubre, hoy hace justo un mes. No lo ha comunicado públicamente. Antes de la no, en el trámite final presentó un escrito de alegaciones diciendo, pero claro, ahí ves tú quién le escribe las cartas, que le dijéramos en qué medio había intervenido ella criticando al presidente del PIL, al instructor. Oiga, pues mandó una carta firmada usted por los dos concejales y después por los tres concejales y la pasaron a todos los medios, pues ¿qué te vamos a decir? Pero presentó la baja formal. O sea que no nosotros o el expediente que se haya resuelto en su contra, sino que además que ella de motu propio ha decidido irse, que es respetable, pero que asuma las consecuencias, se hubiera podido dejar el cargo y el sueldo. Paqui, no sé si va a seguir con este tema, si no ya me gustaría hablar más de política general, del futuro del PIL. Yo solamente una cosita, ellos alegan, me gusta que usted haya salido a la palestra, sobre todo porque nos aclaró una serie de cosas que nosotros no sabíamos, entre ellas la baja de Eli Mesa. Ellos hablan de que ha habido represalias por parte del partido, que todos los expedientes que se han abierto y las resoluciones son debido a la decisión de los concejales de Arrecife de echar al vicepresidente como asesor, porque dicen que según ellos, bueno, ha habido muchas calificaciones, pero para quedar bien pues tenía un perfil bajo y no era capaz de ayudar. Y que por eso había cierta represalia por partido. La pregunta ¿es así? Y en segundo lugar, ellos han conseguido de alguna manera debilitar bastante al partido, lo que hablábamos. Desde su punto de vista, ¿qué objetivo tiene este grupo de concejales y consejeros a partir de ahora? Porque ellos no reconocen las resoluciones del propio Partido Independiente de Lanzarote. Ni la reconoce ellos ni la alcaldesa de Arrecife, ni la alcaldesa de Arrecife. Hoy también le aclaré un asunto porque la oí el otro día en una intervención en un medio y la verdad es que es lamentable, independientemente que sea del Partido Socialista, que también siquiera hablamos de ello porque todo esto lo conocía, el Partido Socialista, pero es lamentable que una responsable pública diga lo que diga o lo que yo escuché, que el tema de los concejales de Arrecife le sigue pagando la nómina porque es igual que el Cabildo, el señor Sosa y el señor Manuel Cabrera, porque es la ley de Cabildo. Oye, ve las dos leyes a la rueda de prensa y tiene un matiz muy importante, que la del Cabildo dice, la ley de Cabildo, la ley canaria, a partir de que se le expulse de la formación no puede desarrollar la dedicación exclusiva, y en los concejales, que ya digo, la puso ahí en el PowerPoint, dice muy clarito
no puede, no dice a partir de, no puede desarrollar ni dedicación exclusiva ni dedicación parcial. Es verdad que ella puede delegar, como puede delegar cualquier competencia hasta en un vecino, pero lo que usted no puede pagarle del dinero público, porque está malversando, doña Eva de Anta. Y si el Partido Socialista lo tiene tan claro, ¿por qué no lo hace también que gobierna su secretaria general en San Bartolomé? Donde allí sí hay no una interventora o una secretaria accidental como aquí, sino allí sí hay un secretario titular y una interventora. Es que la ley es clara. Que la ley no le gusta, cambiémosla y que los tránsfugas o los no adscritos puedan seguir cobrando, no hay problema. Pero respetemos la ley. Si una autoridad, en este caso la primera autoridad del municipio de Arrecife, no respeta la ley, ¿qué le vamos a pedir a los ciudadanos? Y sobre todo, Ramón, ahí yo lo he dicho, y lo he dicho en otras ocasiones, lo puedo decir, y es lo que me resulta más, me patina más todavía de este asunto, es que el PSOE esta ley se cambió precisamente de los tránsfugas. ¿Sabes quién fue el motor de esta ley? Pues don Francisco Hernández Espínola, siendo consejero de la presidencia. El PSOE, por eso digo que el PSOE fue precisamente para evitar que los tránsfugas y para tener más poder los partidos, porque eso hay que decirlo así, para tener más poder los partidos. Tú sabes que el PSOE siempre, si le afecta a ellos, no. No. Cuando le afecta a los demás, sí. Pero por eso digo que ellos fueron los que promocionan esa ley, precisamente para evitar que los tránsfugas puedan, digamos, de alguna manera, saltarse a la torera las directrices de los partidos políticos, o de vender, digamos, entre comillas, un partido político por el que se presentó, y en este caso son ellos ahora los que buscan alguna excusa para evitar confirmar que efectivamente los dos concejales del PIL han sido expulsados y por lo tanto al pasar al grupo de los no adscritos no pueden participar, no pueden cobrar un sueldo. No pueden tener la dedicación exclusiva. Pero sí, si me permite, contestándole a Paqui, que hizo una pregunta interesante, porque es verdad que lo ha focalizado todo en el compañero José Marcial, el vicepresidente, que dice que baja cualificación, que yo pongo la mano en el fuego por él, porque en el tiempo que le conozco ha demostrado una rectitud y una corrección que no, ya la quisieran para sí los concejales. El único delito que tiene José Marcial es sustituirme a mí, y conjuntamente con Juan Guillén, decirle a don Manuel Cabrera que ese panfleto que le mandó para sacar como nota de prensa a los 3 días de yo causar baja, diciendo que él era el mejor, no solo ahora, sino antes. Y tengo también la carta, si quiere se la hago llegar, mandada desde el correo de don Manuel Cabrera, era que era el mejor consejero y que había que estar todos con él y que el partido estaba a sus espaldas. Y don José Marcial le dice con buen criterio, mira, el partido no se ha reunido y nosotros no podemos estar ahora con notas públicas y en menos del follón que había lavando solo al consejero, cuando ya después nos enteramos posteriores que el consejero estaba haciendo las casillas. Pero al margen de eso, si era porque quería, porque saben que nos vendieron también, hicieron una turné, la propia alcaldesa justificando a los concejales del PIL en su decisión, que desde luego hasta el escrito se lo hicieron los del Partido Socialista, el nuevo asesor que contrataron en esos tiempos, porque a mí me llamaba la atención, es que querían perfiles técnicos cualificados, que yo incluso medio en broma, medio en risa, digo, pues será el mismo que acaba de contratar don Basilio Tejera, el Partido Socialista de la misma facultad, suponía yo. Pero bueno, mire, en aquel momento presentaron un escrito para que usted vea lo que son las mentiras, pero bueno, aquí cuando el Partido Socialista está detrás, porque toda esta realidad la conocía el Partido Socialista. Don Juan Guillén se reunió con don José Juan Cruz y con el secretario de Política Institucional en medio de esta crisis para decirle, oiga, tiene una mano porque los concejales parece que van por libre. Y ellos, en vez de echarle una mano de organización a organización, se fueron al otro lado, porque el Partido Socialista ha ayudado, digamos, en esta guerrilla, pues a intentar romper al PIL también. Pues bueno, no nos hacen caso, pues bueno, si no nos hacen caso nosotros con un señor que no quiere ser leal, pues nos vamos y ese fue el motivo, nos vamos de Recife y nos vamos de San Bartolomé, y ya ahí se descubre que ellos tampoco iban a acatar. Pero mire, la prueba de que no era lo que decía que José Marcial, lo echan porque dice que querían personal más cualificado, más serio. Nombran a 2 personas, que es público, esto es del registro público de Recife, nombran a 2 personas, que están aquí, a don Santiago Andrés Eguizábal y don Alexander Bolson, no sé cuál será extranjero porque tiene un IF. Esto lo hacen el 12 de marzo de 2008 para justificar aquello, y después la turné por los medios que necesitaban cualificados, uno creo que es abogado y otro aparejador, que además han estado en otras instituciones vinculados al PSOE. Al día de hoy no los han nombrado, si eran tan urgentes y molestaba tanto José Marcial, pero es que ese no era el motivo. Yo precisamente en aquellos días, don Juan Guillén se me acerca a la casa, además de interesarse por el problema familiar, a informarme de lo que estaba pasando. Y yo llamo delante de don Juan Guillén a doña Isabel Mesa como portavoz, desde mi casa, estando ausente, digo, como presidente del partido, te propongo que lo que van a decidir o están decidiendo, lo lleven al partido, convoquen el partido, se habla, se discute, propone, y lo que se decida, la mayoría, no escondido detrás de una institución o detrás de un ordenador, pues eso se decide. Ah, no, pues esto lo decidimos, esta es la organización. Pero claro, venían teledirigidas, porque ya digo, mandan cartas que no saben ni lo que mandan. Pues, señores, llévenlo al partido, pero el problema no era José Marcial, es que ella asumió la primera tenencia de alcaldía y se acabaron los problemas con doña Eva de Anta.
Pero la primera tenencia de alcaldía no es para currar y trabajar más y dedicarle más horas a la ciudad de Recife y a resolver sus problemas, sino porque hay 600 euros más de complemento. Don Tomás asume otras áreas, que ya teníamos nuestras dudas, porque tenía una, y mira cómo la llevaba, y mira cómo está Recife, sin contar con el partido. Después saca una carta que no, es que lleva mucho tiempo pidiendo reuniones y no se reúne en el partido. No, sí, el partido se reúne, pero tienen que decirnos para qué reunimos al partido y qué quieren tratar en el partido, porque luego, bueno, pues se va a ir a una reunión, mira, venimos aquí porque nos llaman. Pero detrás de lo mismo, era la misma jugada que en el Cabildo. Ramón, yo creo que eso está claro en la rueda de prensa que también Y hoy quedó clarito y a partir de ahora estoy disponible, José Marcial disponible y los compañeros. Allí estaba también los 2 cargos públicos que nos quedan, porque es verdad, sí, el concejal de Yaiza, que ha respetado, chico joven que puede tener buena proyección, ha respetado los acuerdos hasta el final y que no se ha sumado al envío de misivas teledirigidas, y don Iván, que también se ha mantenido. Iván Eldaría, ¿no? Iván Eldaría, que es verdad que había, digamos, una adenda en ese acuerdo firmado que había que reconducir, pero bueno, Coalición Canaria de Arriba tampoco mostró mucho interés, no ha resuelto, Iván sigue ahí haciendo su oposición. Pero evidentemente, estamos en una situación nueva y me imagino que su aparición tampoco sea gratuita, al margen de la resolución no de sus problemas personales. Estamos ya en una precampaña, hay que poner el partido en marcha o meterlo ya definitivamente en la gaveta. Y cuáles son las expectativas del PIL, porque yo realmente no entiendo todavía a qué aspiran esas 5 personas que se han ido con una proyección política muy baja. O sea, no les veo a ninguno de ellos con... Que llegaron a la institución en nombre del PIL. Y escondido, porque en el caso de Tomás ni tan siquiera salió. Fue cuando se fue Fabián, cuando entró a ser concejal. O sea, que no entiendo esa estrategia, no sé a dónde van a ir a acabar. Todo el mundo dice que Manuel Cabrera o tal, ya tienen decidido a dónde van. Yo no lo veo todavía porque realmente no son gente populares como para tú decir, oye, lo meto en esta sí, lista. Que aporten votos, vamos. Exacto. Y tampoco sé hacia dónde va a ir el PIL ahora después del descreste que ha tenido. Mira, en las organizaciones políticas se está voluntariamente, cada cual se puede ir cuando se quiera, o en este caso, pues si se infringe abiertamente los estatutos que ellos mismos aprobaron, pues se le aplica, se le da un plazo para que alegue, pero no lo hacen. Bueno, a mí lo que sí me choca en todo esto es el cambio radical de Tomás, que en aquel momento y antes de mi ausencia y los primeros meses me llamaba hasta 3 o 4 veces, pero no me llamaba, ¿qué hay de nuevo? Que no sé cuánto, y para ponerme a parir entre comillas, a la propia compañera concejal y al propio Manolo por otro lado. Pero bueno, al final todos han terminado y chapó por ello. A mí lo de Isabel Mesa, que ella haya renunciado y que tenga la osadía, señores, mira, porque está registrada ya en el partido y es pública. El 19 de octubre, hace hoy un mes, 19, renuncio a la militancia del PIL. Además del expediente, vamos a dar el expediente aparte. Y no tiene la valentía, una persona ética, responsable y seria, decir, como esto lo obtuve en nombre del PIL, renuncio al PIL, renuncio a la portavocía del Ayuntamiento de Recife y renuncio a la concejalía. Y se puede ir libre y se puede ir a otro partido, se puede ir donde quiera. ¿Qué vamos a hacer en el futuro del PIL? Pues mira, se creó el otro día una comisión, un consejo político, porque yo también, igual que me incorporé y di la rueda de prensa, la semana pasada también hicimos un consejo político y le dije primero, como igual hice en su momento, cuando me fui a los compañeros, señores, ya estoy aquí, no ha pasado nada. Pues yo he tenido todo contacto porque me llaman, van a visitarme, no tanto estos concejales, porque parece que estaban ya en otra onda. Se formó una comisión, en aquel momento, por los 2 vicepresidentes, la secretaria general y el vicesecretario, e incluso se acordó así que cuando yo me incorporase, que pudiese estar yo si tenía tiempo y podía, y ahora toca hablar con las formaciones políticas. Ya hoy lo dije claro, ni estamos vendidos, porque también esas otras que le han mandado, primero hablando en unos términos, vendido, no sé cuándo, Coalición Canaria, vamos, algo absurdo. No estamos vendidos a Coalición Canaria, no hemos tenido trato con Coalición Canaria para hablar de futuro, no hemos tenido trato con ninguna otra formación política y desde luego nos reuniríamos con quienes quieran reunirse Pero con ahí nosotros. ¿a dónde quiero llegar yo, don Ramón? Porque la realidad es la realidad, ustedes le han hecho mucho daño a esta crisis, porque es una crisis importante, los principales cargos Pero públicos. no la sociedad ya no lo hicieron las urnas, ahora no lo han hecho aquellos que se han aprovechado. No, digo la crisis que ha provocado sus propios, en este caso, compañeros de partido hasta hace escasamente una semana. Lo que quiero decir es que sin duda hay que afrontar la realidad, y la realidad no es fácil para ningún partido político, pero para el PIL, que es un partido que, bueno, sacó unos resultados de aquella manera dentro de
de cómo estaba la situación, pues pudieron mantener el tipo, como quien dice, pero unos malos resultados. Y quedaron casi todos colocados. No, los que salieron sí. La jugada fue muy buena, ¿eh? De hecho, tuvieron suerte porque pudieron ser clave en muchas instituciones. Pero lo que quiero decir... No, y en vez de ayudar, pues intentar sacar a las instituciones que sí tienen Claro. y cobra de la institución, porque ellos pueden manifestar públicamente, pero hable usted de su gestión, más aciertos, menos aciertos. Pero no, los comentarios es el presidente, los vicepresidentes, los novatos, los inexpertos, que se vayan, que los vendidos, que no, señores, para eso están los estatutos, usted tiene un cauce reglamentario, usted va a la sede y ahí. Desde luego, nosotros sí lamentamos, porque ya te digo, esto es una situación que no conocieran, por ejemplo, en este caso el Partido Socialista. El no apoyo del Partido Socialista, y no solo el no apoyo, sino incluso porque este escrito no fue adoptado por los nuestros, por los representantes en aquel momento del PIL. Porque ya digo, si era tanta la urgencia y la necesidad, todavía el día de hoy, después de 9 meses, no se han nombrado. Pero bueno, cada partido es soberano, nosotros no se lo respetamos. Pero nosotros sí vamos a hablar con las formaciones políticas. Es lo que yo quería preguntarle. Ustedes me imagino que luego, buscarán, dado cuál es el panorama, también que salen pues tocados de alguna manera, porque oye, la mala suerte que han tenido, ¿no? Que eran pocos y los pocos mal avenidos, ¿no? Esos concejales, que era importantísimo. Usted imagínese hoy que el PIL hubiera tenido pues el apoyo de don Manuel Cabrera de manera decidida y leal con ustedes y de los dos concejales, oiga, pues por lo menos como mínimo podía... Tirando del carro del partido. Él, que era el cargo más importante que tenemos en este momento, y los concejales. Eso es lo que tenía que haber dicho don Manuel Cabrera. Lo que no puede es leña al presidente, leña a los vicepresidentes, leña a la propia organización, y después esta nueva moda que se ha instalado ahora. Un día soy independiente, otro día soy dependiente, otro día me acuesto de una forma, me levanto de otra. Oiga, sea consecuente si no está de acuerdo con don Pera, ahora lamentablemente. Pero sería feo que ustedes, porque es que a veces le hacen caer a uno como le tienden trampa, ¿no? Si usted ahora, por cuando negocia, usted dice que va a negociar con los partidos, y si finalmente... No, le matizo para que no... Sí. No va a negociar Ramón Bermúdez. No, además, digo el PIL. La virtud que yo tengo, o tal vez un defecto, es que a cualquier reunión, incluso en el momento previo a todo esto, Ramón siempre iba acompañado de otros compañeros. Es que todo esto se origina porque Manuel Cabrera acepta la vicepresidencia, pacta con el PSOE afuera y él dentro, y empieza a negociar por su cuenta sin decirnos nada. A mí me encarga y me llama don Manuel Cabrera, oiga, usted para seguir en el gobierno, ¿qué quiere? Que me mantenga lo que tengo, la vicepresidencia. Y eso se consigue por la gestión de Ramón Bermúdez y por la condescendencia del Partido Popular y de Coalición Canaria. Ah, no, pero como ya le había dado la palabra al otro y después aparece el panfleto, lo que no sé, hay que ser leal, en política hay que ser leal, hay que hablar mucho. Cuando usted se presenta por un partido, si le gusta, sigue adelante, si no, hubieras asumido la responsabilidad de ser el presidente o ser el secretario general, y desde luego, si no, date un paso a un lado. Ramón, ahora, pero como no me queda más tiempo, lo único que quiero preguntarle, terminar mi argumento, es que parece que ahora, si ustedes, finalmente el partido decide, la dirección del partido, los órganos representativos del partido, deciden negociar con partidos políticos y le conviene pues pactar con Coalición Canaria, vamos a suponer. No, ya veré algunos medios. Claro, ya dirán, lo decíamos, lo teníamos y demás. Pero eso le va a servir a usted o tiene usted complejo o va a negociar. No, en absoluto. Pero a mí precisamente en esa línea me interesa más el análisis práctico, al margen de ese tipo de interpretaciones. ¿Usted cree que el PIL, yendo de la mano de Coalición Canaria a las elecciones, es más efectivo que yendo solo o con otra gente? Que yo creo que es bastante difícil, perdona Manolo, que se presenten solos, sobre todo teniendo en cuenta lo tocado, como decía Jorge, que ha quedado el partido de cara a la sociedad. Lo tocado y con los guerrilleros dentro de casa. No obstante, ya hoy lo decía yo, lo pusimos ahí clarito, podemos ir solos o acompañados. Somos también conscientes de que los votos, yendo solo los votos al Parlamento, poco valor van a tener si no buscamos otras fórmulas, como se están buscando en otras islas, porque la norma y la reforma electoral trajo lo que trajo. Pero luego hay gente con quien hablar, como si tenemos que quedarnos en nuestra casa. Lo que no podemos es jugar como en el pasado, que mientras nos entretenían en una mesa diciendo vamos a hablar con este, se estaba hablando por detrás con el otro y recolocando. Nosotros, el encargo de la comisión que se hizo es, ya digo, nominada en un consejo político, hablen con quienes le llamen con quienes quieran hablar. No, hasta el día de hoy no. Hasta el día de hoy no, porque los compañeros han decidido esperar. Lo que sí está claro que hasta el día de hoy, ni con Coalición Canaria ni con nadie. Pero es que lleva 6 meses, incluso algunos que se llaman periodistas diciendo, no, claro, como está vendido, como está echadito, yo tengo mis horarios, tengo mi trabajo, el otro es que se vendió. Hasta el día de hoy, pero que tampoco apestamos ni hablamos. Coalición Canaria, si está en el Cabildo y si está en los ayuntamientos, en un lado con un número de representantes, es porque la ciudad no lo quisieron.
Parece que ahora todo... O sea, la intención del PIL es seguir, es decir, es presentarse a las elecciones presentarnos a las elecciones de 2019. Solo es difícil, pero no imposible. También te puedes presentar a unas instituciones sí, a otras no, a unas circunscripciones sí, a otras no. Y si hay posibilidad de acuerdo con otras fuerzas, pues habrá con Pero ha habido muchos abandonos, aparte, perdona, ya termino, aparte de estos cargos públicos del Partido Independiente de Lanzarote. Ninguno, han habido alguna incorporación, gente que estaba alejada, y invito todo esto, y sobre todo por los concejales de Arrecife. Que hay otro partido un poco alternativo. Vecinos de Arrecife que los conocen muy bien, y dicen, pues ya que se fueron estos concejales, ahora sí me incorporo yo. Sí. Y bueno, el abandono que usted lo conoce, porque el de Feliciano Díaz, que es director insular, por los acuerdos de aquello, aunque ahora quiere poco menos que fue por méritos propios, todos sabemos cómo se nombran los directores insulares, que mandó una carta a los medios, y la verdad que me da pena por el chico, criticándome también, redactada por él mismo, cuando él tiene mi teléfono, tiene el de muchos miembros de la ejecutiva, con simplemente llamar. ¿Y ese era o el Borofá, sí, ese era militante. Sí, hombre, fue candidato. Sí. Digo, señores, mire que quiero registrar esto. Al partido hasta el día de hoy, que pregunté incluso antes a la secretaria, no ha registrado nada, si no va y dimite por la prensa. Ah, ¿no ha dimitido oficialmente? No, en el partido no ha registrado nada, ni ha llamado, ni nada, pues vaya usted. De todas formas tiene otro expediente, porque también en una entrevista que le hicieron a algunos medios, no hablaba de su gestión más acertada o menos acertada como director insular de empleo, que cobra de la institución en la que trabaja y que debe empezar a rendir cuentas, estamos ya a final de legislatura, sino otra vez el mismo discurso. Váyase Ramón, enchufado Ramón, vivido Ramón, a José marciar un poco y al otro también de jóvenes inexpertos, vicepresidente inexperto. Pero bueno, es lo que tenemos. Yo creo que hay que ser más consecuentes. En el PIL tenemos la lección aprendida, y yo por lo menos la tengo muy clara, y se lo decía a los compañeros. No vamos a olvidar el pasado para no cometer los mismos errores. Pero luego estamos en otros tiempos. Pero de todas maneras, las siglas del PIL tienen su valor. Yo ese run run, y ya no tenemos que ir, Manolo, pero ese run run lo he oído en las últimas semanas, y es que un poco, Ramón, los antiguos, la gente que controlaba el PIL antiguamente, pues están diciendo, oiga, pues a lo mejor podemos llegar otra vez a un acuerdo con el PIL actual que usted dirige. Lo que está claro es que algunos querían, en la antigüedad, y ahora también algunos querían como si el PIL fuera una marca propia. El PIL en aquel momento, cuando inició, que se hicieron muchas cosas interesantes, se generó un sentimiento. Es verdad que a lo mejor la mala gestión de los últimos, o la falta de entendimiento, por ejemplo, yo el otro día cuando había diferido el pleno de debate de la isla, que supone que es la máxima expresión de nuestro representante público, sentí vergüenza ajena. Eso no sé, yo no lo veía, esos insultos, descalificaciones. Oiga, yo puedo discrepar con usted, pero de buena forma. Allí me los problemas de la isla... Y ese lenguaje de insulto, barrio bajero, cuando yo creo que estamos ya, hombre, en el siglo XXI y avanzado, en el año 2018, vamos a trabajar, los ciudadanos hablarán dentro de 7 meses, y desde luego en política, cuando no hay mayoría, hay que dialogar y consensuar. Pero de todas maneras, una precisión. Rápido, porque me están echando. Antes en los plenos no había ese lenguaje. No, o sea, no es por eso que hemos retrocedido. Hemos ido para detrás. Antes había mucho más respeto, más mucho coherencia, más clase se discrepaban, pero desde el respeto. No creo que saquemos nada mirando para detrás. Ya. No, pero de luego... Tampoco es bonito todo lo que... No olvidarlo de todo, no olvidarlo de todo para no cometer los mismos errores. de todo. Me ha sorprendido del PIL, Jorge, y termino. Aquí había unos cargos públicos que creían que el partido era de ellos y no al revés, que ellos eran del partido. Efectivamente. Eso yo creo que es la conclusión más, para mí, más certera, Ramón, porque es evidente que ellos un poco lo insinuaba Manolo desde que vieron la debilidad de que tú quedaste fuera y encima estabas con un problema familiar. No, y que ya venía serio. negociando, y llevaba un mes y pico negociando todo eso, y claro, después quiso sacar aquel comunicado para que el partido... Pero si tú hubieras apoyado hoy la moción de censura... sí. Hubiera estado las cosas muy difíciles. Claro, si el partido hubiese hecho lo que ellos decían... Si el vicepresidente le hubiera dicho que estaba detrás de su consejero y que todo lo que le hacía, chapó, aunque él no contase con el partido, ya no hubiera habido problema. Que don Manuel intentó ser presidente, que delante de mí llamó a don Carlos Meca, menos mal que ahí. Carlos Meca le dijo que no. Efectivamente. Sí, no, eso fue así. Si nos sacamos una nota y jugando, y después don Valentín, que a donde llega la gente joven, diciendo en medios públicos que me ha visto a mí cenando no sé qué restaurantes de Puerto del Carmen. Yo no he visto a don Pedro Sanginés después de todo este tránsito. Sí me he enterado que a compañeros míos don Pedro Sanginés le ha preguntado por la situación de mi familia, pero no he tratado con él para nada. Menos he cenado en Puerto del Carmen. No hay que mentir, Ramón, señores. Y ya la política es otra cosa. Nos quedan 10 segundos. A nivel personal, mejor ahora. Muy bien. Tema de tu la mujer se ha bien. incorporado a trabajar y en principio con seguimiento, que es lo normal. Pero muy bien. Y toco madera. De verdad que eso me alegro porque quizás esto es lo más importante al final. Eso es lo la importante, política pasa y hoy está usted y mañana, solo y mañana hay otro. Y mañana hay otro, Pues aquí me alegro porque la salud de su mujer haya mejorado bastante. Nosotros nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a ustedes, hoy lo decía a todos los que se han interesado, porque en momentos difíciles es necesario el apoyo. Hasta el miércoles, Jorge. Pues Manolo también, y nosotros mañana volvemos y le pido disculpas a Ángel Vázquez porque a veces nos equivocamos también
los que dirigimos las tertulias. No es una broma, pero lo vamos a tener rápido no pronto, Ángel Vázquez aquí en el Café de Periodistas. Buenas tardes.